sobre el proceso, el desarrollo histórico de lo que ha sido el sistema de Colombia para la reforma a la salud. Recuerden que yo les mandé un link para ver esa introducción. ¿Lo pudieron hacer o no lo pudieron hacer? ¿Saben a qué link me hago referencia, chicos, o no? ¿Recuerdan? Doc, al video de YouTube. Sí, un video largo que dura casi 1 hora. ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver? ¿Tuvieron acceso? Profe, en lo personal yo no lo pude ver porque esa semana tuve una carga académica extremadamente alta, entonces se me fue demasiado imposible. Listo. ¿Quién más? O sea, necesito saber cuántas personas han tenido dificultad, pues por obviamente si están ocupados o material. O quién más bien me queda fácil. ¿Quiénes ya lo vieron? Levanten la manito ahí en la plataforma o en el chat. Allí me van diciendo, ya lo vi, no lo vi, para yo saber si puedo contar con ese material o tengo que darles el espacio para que lo vean. ¿Alguien de pronto ya lo pudo ver? Vamos a ver quién nos ha contestado en el chat. Aquí en el chat está solamente la asistencia. Ok. Bueno, parece ser que ninguno lo ha podido ver. Listo. Si la mayoría no lo ha visto, entonces yo lo que hago es que trato de ajustar la clase hoy para que les quede y dentro de la jornada de hoy lo puedan ver. ¿Listo? Ahora entonces, lo importante es que todos tengan el link porque lo van a requerir. O sea, en la sesión de administración que tenemos la próxima sesión, van a necesitar haber visto ese material porque hay una parte dentro de la guía que ustedes, por supuesto, deben comparar lo que estamos haciendo con el sistema de salud de Colombia y la propuesta del proyecto de ley. Entonces, el link que les mandé, que dura casi 1 horita y que de verdad es interesante, es del propio ministerio, no es una conferencia larga, incluso es una conferencia que se dictó hace menos de 15 días. Me pareció muy pertinente para ustedes, por eso les compartí inmediatamente el link. Les va a ayudar a desarrollar no solamente la guía que tienen, la 1, sino también les va a dar una perspectiva de la reforma. Bueno, muy bien. Vamos entonces, yo trato de ajustar y que les quede hoy el espacio y lo puedan ver. Me cuentan si están viendo mi pantalla. Permítanme un momentico aquí. Por favor, ¿me confirma alguno allí si se ve la pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, Doc. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar. El que, como dicen por ahí, el que entró, entró y el que no se quedó. La sesión 2. Hoy vamos a ver lo que corresponden a los sistemas de salud en el mundo. Recuerden que esta unidad 1 ha sido los sistemas de salud, la estructura de cómo son los sistemas, pero además qué pasa en el mundo para luego quedarnos solo en el campo de nuestro modelo colombiano. Entonces, esta segunda sesión tiene énfasis en el sistema, en los sistemas de salud del mundo. El material, como les digo, ustedes lo tienen en la plataforma, así que yo lo que voy a mostrarles es qué temas vamos a ver. Vamos a entender los fundamentos del sistema de salud, entenderemos qué es un sistema, por qué lo requerimos desde los componentes, sus funciones y objetivos, los tipos del sistema de salud y vamos a hacer nuestro taller. Cuando yo les digo el taller práctico, entiéndase que es el espacio para la guía que estamos, pero siempre pues vamos a requerir un tiempo en términos de equipos. Ustedes ya se han organizado por equipos, así que yo respeto este trabajo y vamos a tenerlo para hacer dentro de la sesión. Bueno, muy bien. Iniciamos con una definición muy sencilla, que casi todos la manejamos entendiendo qué es un sistema. Cuando trabajamos con sistemas, pues hacemos referencia a la unión de varias partes. Pero nosotros desde el campo de la salud tomamos el primer referente de hablar de un sistema desde los autores de Maturana y Varela, que como biólogos toman el concepto para explicar una forma de organización
y de organización de vida. ¿Por qué? Porque ellos explican la célula y cómo dentro de la propia célula hay diferentes componentes que hacen posible que haya vida, y la célula nosotros sabemos que es, digamos, ese elemento más pequeño pero más evidente en términos de cómo opera un sistema cuando hay la unión de muchas células y todo lo que se puede hacer en términos de regeneración, tejido, reparación, etc. Cuando ya hablamos desde una organización, entendiéndonos esa mirada administrativa, autores como Cass y Rosenweg hablan del sistema como un conjunto de elementos que se relacionan, pero funcionan por un todo. Y si nos vamos a la parte de salud, ustedes mejor que nadie saben que nosotros en nuestro cuerpo, pues hablamos de sistemas. Entonces ustedes muy bien integran el sistema cardiorrespiratorio, el sistema urinario, el sistema musculoesquelético, etc. Entonces, a nivel organizativo, nosotros lo vamos a ver como elementos que se relacionan, en este caso instituciones, y que pretenden funcionar a la luz de un todo. Entonces, este es como la otra mirada desde los autores en la parte administrativa. Finalmente, entonces concluimos que cada sistema tiene una estructura. Y en los sistemas de salud vamos a encontrar cuáles son esas partes y cómo se definen las estructuras en los diferentes países, teniendo en cuenta que hay como un modelo marco, y luego cómo se diferencian teniendo en cuenta la política pública de su país. Empecemos con lo que siempre hemos conocido. La Organización Mundial de la Salud nos define un sistema de salud, pero desde el enfoque estructural. Entonces recuerde que cuando miramos un sistema de salud tenemos que tener claro los enfoques. El estructural es el que hemos manejado por muchos años, diríamos exactamente hace 2 siglos que vienen oficializándose la organización de los sistemas, siglo XX y XXI en su transformación, pero el origen lo tenemos desde el siglo XIX. Entonces, en la Organización Mundial de la Salud, ya cuando retoma la definición de qué es un sistema de salud, no lo va a colocar desde el enfoque estructural. Mientras que Julio Frame, maneja otro enfoque, digamos él como teórico, presenta el enfoque funcional o relacional. Vamos a mirar entonces cómo cada país, cuando comienza a hacer su postura en cómo lo va a organizar el sistema de salud, pues tienen estas miradas. La mayoría de los sistemas en el mundo tienen un enfoque estructural que se resume prácticamente en lo que la Organización Mundial de la Salud orienta a entender que el sistema no es más que un conjunto de esas instituciones o organizaciones, como las llamamos nosotros, que se dedican efectivamente a atender la salud, a restaurar la salud, a restablecer la salud, de manera individual o de manera colectiva. Esa es, digamos, como la definición con la que hemos trabajado por muchos años. Mientras que salió este enfoque, pues obviamente deben de haber contradictores. Entonces, algunos de estos teóricos dijeron no nos parece que deberían de manejarse así los sistemas de salud, y comienzan a hacer algunas críticas, especialmente porque el enfoque estructural olvida mucho el trabajo colectivo, se aparta de una política pública que es salud para todos, se aparta también de darle la relevancia que tiene el rol del Estado, la regulación, el control, la vigilancia, incluso la financiación. Y es algo que se le critica. ¿Por qué? Porque el modelo que coloca la OMS, como les digo, con este enfoque estructural, lo que hace es que proporciona en cierta forma una autonomía a las instituciones que van a ser parte del sistema y lo envuelve en cierta forma en una estructura administrativa de mercado.
Entonces, fíjese lo interesante que es ir viendo esa transformación que van a sufrir los sistemas de salud y cómo en el mundo cada uno pues va a tomar ciertos lineamientos. Veamos el segundo enfoque, el de Fren, que es el enfoque funcional. ¿Qué dice Fren? Dice, la mayoría de los países después de la Segunda Guerra Mundial que optan por organizar los sistemas de salud se fueron más con una mirada estructural. Y eso hizo que el desarrollo se diera con mayor fuerza hacia crear instituciones para atender la salud de carácter individual. Si hay estudiantes que llegan tarde, tienen que esperar hasta que haga mi receso porque en este momento no me voy a devolver. Seguimos entonces con el enfoque funcional. Este enfoque, al contrario del estructural, tiene una mirada sobre la población y no sobre las organizaciones. Mucho cuidado en esas dos diferencias. Cuando hablo de las poblaciones, significa que es una mirada hacia lo social. Es decir, la razón de ser de un sistema de salud va a primar en la población los derechos y, por supuesto, los determinantes sociales de la salud. Fíjense entonces que este enfoque funcional es el que en cierta forma comienza en el siglo XX, pero que se reafirma mucho más en el siglo XXI, porque lo que teníamos nosotros después de la Segunda Guerra Mundial ha sido un enfoque netamente estructural. ¿Qué más está en el enfoque funcional? Que los sistemas de salud van a atender los problemas de salud, pero desde una respuesta social y organizada por el Estado, y no individual y estructurada por instituciones. Eso nos permite a nosotros entender que ese trabajo de ese modelo de atención va a ser de tipo bienestar, bienestar social, mientras que el enfoque estructural tiene un modelo de mercado, un modelo de seguros. Entonces, miren desde dónde viene el origen de nosotros tener dos características de modelos que van a preservarse en la historia. Al final, vamos a ver algunos autores que nos empiezan a dar, digamos, un lineamiento a cómo se organizan los sistemas de salud teniendo en cuenta la política pública que trace el Estado. Hoy por hoy, la mayoría de los países, a partir del siglo XX, optaron por modelos mixtos, es decir, por combinación entre lo estructural y lo funcional. Digamos que modelos absolutamente puros o puro estructural o solo funcional no es que los tengamos. Gran parte de los sistemas de salud en el mundo han hecho una mezcla de los dos y vamos a encontrar cuáles son esos países y cómo se han ido desarrollando desde la mirada organizacional. En este momento voy a hacer entonces una síntesis para poder pasar a mirar quiénes quedaron en sala de espera y poder que entren. Los sistemas de salud, recuerden, además de haber visto nuestra definición, vamos a entender que los sistemas de salud tienen dos enfoques. Una vez se define en el país, de acuerdo a su política pública, cómo van a entrar a funcionar. Si se van por el lado estructural, recuerden eso, quiere decir que está centrado en las instituciones, pero los recursos van a ser muy limitados y en cierta forma el Estado va a dejar que la dinámica del mercado defina, digámoslo así, el rumbo del sistema. Mientras el enfoque funcional está centrado en la población, el Estado cumple un rol mucho más importante porque no solo coordinará y controlará el sistema, sino también lo evaluará y entregará resultados. Son los típicos sistemas donde los países trabajan el bienestar social y se preocupan de la salud como derecho. Bueno, voy a hacer un alto aquí por si hay alguna pregunta y miramos las personas que comunicaron.
los que están entrando tarde. Dice Steven Rodríguez. Bueno, ¿alguien más quedó pendiente? ¿Alguien más antes de que yo me vuelva a salir de sala para pasar a la presentación? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Queda claro los dos enfoques de los sistemas de salud? Sí. Ok, entonces volvemos a nuestra presentación. Creo que aquí dice que, por favor me dicen si se está viendo la pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a definir a manera ya nuestra, nuestra propia definición de sistema de salud. Lo tenemos para pensarlo en términos de lo que hoy se requiere en un país. Es un sistema, primero, que responda a unas necesidades de su población. Y para que un sistema de salud responda a las necesidades de su población, se requiere tener estudios previos, se requiere tener análisis de la población. ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando de cuando se originó, sino ya de las transformaciones en el sistema de salud. Por eso entran a apoyar mucho la epidemiología, la demografía, la estadística. ¿Por qué? Porque estas herramientas nos van a permitir a nosotros conocer incluso cómo se enferma la gente, de qué se enferma la gente, qué necesitan las personas para no, digamos, recaer o al contrario, demandar demasiados recursos y esa costo-efectividad que hablamos nosotros, esa eficacia, esa eficiencia, esos indicadores de los sistemas realmente sean positivos, teniendo en cuenta que hoy ya los sistemas no se ven solamente desde sus enfoques, sino desde su operatividad. En ese orden de ideas, entonces nosotros vamos a encontrar que para analizar un sistema de salud, el primer referente en términos del análisis nos reporta uno de los autores, que en este caso fue Swan, que tenemos en cuenta 4 elementos. Entonces recuerden mucho, ahora que ustedes van a hacer su ejercicio de escoger un país, de hecho yo se los voy a dar por equipos, ustedes van a tener en cuenta en ese país estos 4 elementos. Ojo, si el país que yo les entregue, la salud es derecho o es servicio. Si es derecho, seguramente va a trabajar mucho el enfoque de tipo funcional. Si es servicio, va a irse por el enfoque estructural. 2. ¿Qué tanto va a entregar el sistema a su población? Y entonces es lo que nosotros conocemos en nuestro sistema de Colombia, el plan obligatorio de salud o el plan de beneficios. En el país que ustedes vayan a revisar, vamos a entender esa protección en salud. ¿A qué tiene derecho los usuarios? Tercero, vamos a entender también en el país que revisen, que es lo que estamos nosotros haciendo nuestro análisis, la salud requiere de una financiación, es decir, requiere de recursos financieros para que sea sostenible el sistema y trabaje, y por supuesto de resultados. Entonces es importante que cuando ubiquen sus países, identifiquen cuál es el porcentaje, nosotros llamamos el Producto Interno Bruto, que se aporta en salud para el sistema. En el caso colombiano, Colombia aporta el 8% de su Producto Interno Bruto. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, se aporta el 17% del Producto Interno Bruto, pero Estados Unidos tiene unas particularidades. En Estados Unidos la mirada es netamente de servicio, es un modelo cargado frente al modelo de seguros y por supuesto no hay todavía ni siquiera una mirada de cobertura universal porque allá hay una alta desprotección de la salud como derecho porque se comercializa el bien, entonces en Estados Unidos es un ejemplo del mercado. Y el cuarto punto que observaremos en los sistemas que vamos a ver es cómo se organiza el sistema. Generalmente los sistemas son de carácter público,
otros son de carácter privado, como en el caso de Estados Unidos es altamente privado, o incluso Colombia también tiene una gran carga de instituciones privadas, pero la mayoría en el mundo tienen sus sistemas mixtos, es decir, tienen componente público y componente privado. Muy bien, entonces, entendiendo que los sistemas de salud comienzan a gestarse realmente, a posicionarse y a ordenarse desde lo administrativo, estructural, a partir del siglo XIX, las sociedades, ¿sí?, realmente toman el sistema de salud como un gran estandarte de su desarrollo como país. Por eso se convierte en un núcleo esencial en la toma de decisiones de quienes lleguen en su momento a liderar un país, es decir, como los gerentes para nosotros en las empresas, en nuestros países pues son los presidentes o los magnatarios. Hoy precisamente estaba tomando posesión el rey en Inglaterra, me imagino que ustedes escucharon por allí la noticia, y eso da cuenta de que en ese país hay bastante recurso, incluso hasta para sostener monarquías. Para el caso nuestro, nos cita los autores que venimos revisando, que en América Latina los sistemas de salud son sistemas basados fundamentalmente en el aseguramiento. Denme un segundito aquí. Permítame un minutico. Sí, cuéntame. Listo. Bueno, retomemos aquí nuevamente. La diapositiva se ve. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, gracias. Les decía entonces que cuando comenzamos nosotros a hacer el análisis en los otros países, vamos a entender que digamos, ese modelo de seguros va a prevalecer en gran parte de Europa y América Latina también lo adopta, porque el país referente que tuvimos nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, que comienza a instaurar sus sistemas de salud, pues es Estados Unidos. Y gran parte de América Latina jalona ese movimiento estructural bajo el modelo de seguros. Por eso nosotros hoy, 2023, Colombia sigue manteniendo un modelo de seguros, donde su gran soporte administrativo corresponde a las instituciones y su enfoque es de orden estructural. Muy bien, entonces cuando comenzamos a analizar ya las instituciones, recuerde que ya son las partes dentro del sistema, nosotros vamos a entender que las instituciones se dan, uno, para formar el talento humano que necesita el sistema de salud, en este caso las universidades o incluso la propia industria, ¿no? Entiéndase que la industria farmacéutica es muy fuerte y prepara talento humano para estar de cara al sistema de salud. Y entonces vamos a encontrar personal técnico, tecnológico y demás que acompaña a la gran industria, que en este caso es la industria farmacéutica, además de que ya hoy tenemos carreras profesionales y especializaciones que están por este ámbito. ¿Qué más tenemos nosotros en términos de lo institucional? Pues tenemos toda la banca, llamemos la banca en términos financieros. ¿Por qué? Porque institución de salud, sistema de salud sin soporte económico, pues no existiría. ¿Qué más tenemos? Tenemos las instituciones que para el caso colombiano las llamamos IPS, pero en otros países simplemente es instituciones de salud. Y estas instituciones es lo que en cierta forma movilizan el sistema y hacen que su mirada sea muy hospitalocéntrica, es decir, que funcionemos más por las instituciones que por las personas.
¿qué más tenemos en términos de los componentes desde lo institucional? Pues lógicamente el Estado, porque el Estado dentro de sus muchas funciones tiene la de regular, modular, controlar, la función rectora en términos de esas políticas públicas, pero también en algunos países es, ojo, es el que administra, maneja y soporta el sistema de salud. Caso Cuba, que en el contexto de América Latina tiene un sistema de salud manejado exclusivamente por el Estado. Muy bien. Y el otro componente importante, pues, es la población. Imagínense que en el enfoque estructural prima más las instituciones, pero en el enfoque funcional prima más las personas. Bueno, veamos ahora las funciones. Creo que hasta allí debe estar claros. Por favor, díganme si hay alguna pregunta sobre qué es un sistema, los enfoques, los componentes. ¿Alguna pregunta de lo que hasta el momento llevamos? Bueno, vámonos a las funciones. Todos los sistemas de salud cumplen estas 4 funciones que espero no se olviden. Las funciones son, primero, prestar servicios. Obviamente, en el sistema de salud se prestan servicios de salud. La segunda, generar recursos. Pues imagínense si yo atendiera y no generara un recurso. No solamente lo vamos a ver desde lo económico, sino usted como médico me atiende a mí como paciente y usted inmediatamente va a ordenar, muy probablemente, una ayuda diagnóstica para complementar su decisión o saber efectivamente su diagnóstico, y ya está generando un recurso hacia a otra parte del sistema. Financiero. Por supuesto, la función del sistema de salud es financiarse, no solo financiarse porque recoge recursos del Estado, sino también cómo hace que quien lo utilice pague por esa utilización. No hay sistemas en el mundo completamente gratuitos. El usuario siempre tiene que hacer un aporte, más o menos dependiendo de sus ingresos y obviamente de la capacidad que el Estado tiene para cumplir con su plan de beneficios o su plan obligatorio de salud. Y la última función es la rectoría, que es la orientación, dirección, control a partir de unas políticas públicas. Bueno, claro, las 4 funciones de los sistemas de salud en cualquier parte del mundo, esas funciones se cumplen. Veamos un poquito más de la función. Cuando nos metemos a hablar de prestación de servicios, recuerden que en los sistemas de salud se hablan de servicios individuales y de servicios colectivos. Algunos países prestan los servicios individuales con cargo privado y los servicios públicos con cargo al Estado. Entiéndase, los servicios de salud pública, acciones intersectoriales para programas, planes y proyectos en salud pública. Es decir, vacunación, programas para tercera edad, en términos de adherencia frente a protocolos de enfermedades crónicas no transmisibles, etc. Y cuando hablamos de servicios individuales, obviamente ya vamos directamente hacia lo que es atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Pero ya hablamos de forma individual y el centro de allí pues va a estar la enfermedad. Miren la diferencia cuando el sistema de salud tiene un enfoque estructural, está pensado en la enfermedad. Pero si el enfoque es funcional, está pensado en los determinantes sociales. Tengan eso muy en cuenta porque de acuerdo a eso que hemos estado viendo, así mismo van a responder los sistemas. Bien. La segunda función un poco más repetir amplia. Eso último, por favor. Claro. Cuando hablamos de que una de sus funciones, dijimos, es la prestación de servicios, si el sistema se enfoca en atender la enfermedad, va a tener mayor trabajo en la atención individual y esa prestación de servicio tiene un enfoque estructural. Recuerden lo que hemos venido hablando desde que comencé. Enfoque estructural es el que hablamos, que es lo de la Organización Mundial de la Salud, donde trabajan las instituciones
por el individuo y para un modelo de aseguramiento. Ahora bien, si la función es prestar servicios de salud, pero con una mirada colectiva, el eje va a ser los determinantes sociales de la salud. Y entonces el modelo será un modelo de mirada funcional, porque está plegado hacia la población y haremos programas específicamente para prevenir enfermedades en los colectivos, para promover conductas saludables y, por supuesto, para favorecer los determinantes sociales. Por ejemplo, vamos a tener agua potable en todo el país. Ese es un servicio de acción colectiva, una mirada funcional y, por supuesto, el modelo no va a ser de aseguramiento, sino va a ser un modelo de bienestar social. ¿Queda claro? ¿Quién me preguntó por ahí? ¿Queda claro? Gracias, Doc. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a la segunda función, cuando hablábamos de generación de recursos. La generación de recursos dentro de la... Doc, pero una pregunta con respecto a esa primera parte. Entonces, básicamente, sería más rentable la parte de, o sea, tratar la enfermedad no es para nada rentable, entonces... No, al contrario, o sea, como es muy rentable, entonces okay. se dedican más a atender a las personas enfermas. O es decir, nos centramos en el individuo, más no en los colectivos. Porque si yo me pongo a atender los colectivos, tendría que hacer muchas acciones públicas y el Estado tendría que poner más recursos, pero favorecería más hábitos saludables y, por supuesto, tendríamos seguramente personas más sanas que enfermas. Pero no es rentable. Y no se mencionó que el hecho de gastar en hospitalizaciones... Claro, es más rentable para un sistema, es más rentable para un sistema que se basa en seguros. ¿Por qué? Porque el eje de él es el mercado. Y recuerde que estamos en una política económica global donde lo que pesa es el mercado. O sea, produce básicamente más dinero, pero y no gasta tanto. O sea, no sí gasta. Mira, por ejemplo, hoy tú eres médico y para ti, por ejemplo, te van a decir, doctor, lo vamos a contratar para que nos atienda 25,000 usuarios según en la propuesta de proyecto del gobierno. Entonces, te vamos a entregar 25,000 usuarios del territorio, tú vas a ser el médico que está allí. Si tú comienzas a hacer acciones colectivas para favorecer a la población en términos de su territorialidad, descubres que esa población, por ejemplo, no tiene agua potable. Entonces comenzarás a hacer una gestión para que de manera intersectorial, pues a quien le corresponde, haga saneamiento ambiental y te coloquen agua potable, haga, por supuesto, o en este caso, mejoren la parte ambiental, lo que nosotros decimos que le coloquen el saneamiento completo, no solamente colocar el agua, sino también la recolección de excretas, etc. Para ti es mucho mejor. ¿Por qué? Porque pues hay una inversión importante y estás ayudando a un colectivo y estás haciendo realmente prevención de futuras enfermedades como pueden ser las enfermedades diarreicas agudas, como pueden ser las infecciones en piel, etc. Esa es una mirada muy, muy social del enfoque funcional. Pero ¿quién invierte más? El Estado, por supuesto, el Estado invierte más. Ahora bien, ¿cuántos países se han dedicado realmente a transformar los determinantes sociales para mejorar calidad de vida y bienestar en las poblaciones? Son pocos los que han invertido realmente en transformar sus comunidades y mejorar los sistemas de salud. Entonces ustedes van a decir, profe, yo sé que en Europa, por ejemplo, Inglaterra tiene un sistema de salud pensado en bienestar. Allí los impuestos realmente se invierten, allá no podemos decir que no hay agua potable, hay agua potable, en casi todo el territorio tienen instituciones de salud, hay formación de médicos, no sé si me están entendiendo el ejemplo. Sí, ya, o sea, obviamente. Correcto, entonces la plata no se ha desperdiciado, sino está realmente enfocada a atender lo social, lo estructural, lo colectivo también. Obviamente se hace inversión en instituciones y todo,
Pero si tú vas a mirar los indicadores de salud, seguramente que hay mejores indicadores en respuesta colectiva que en respuesta individual. Ahora bien, me voy a ir al modelo de aseguramiento, un modelo basado en el mercado, un modelo con mirada estructural. Ejemplo clarito, Colombia. Ejemplo clarito, para que lo tengas así a la mano. Nosotros tenemos a Estados Unidos como un enfoque de aseguramiento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el servicio que se presta se enfoca más en la persona, o sea, en el individuo. Y me interesa que el individuo se enferme porque es el que más me va a demandar la atención en el sistema. Yo voy a facturar más y por ende voy a sacar más plata. Si la persona paga el seguro, pues la persona tendrá que, en la medida de que aumenta la edad, se le va a incrementar su seguro. Pero si el seguro lo paga el Estado, lo que hace el Estado es aumentar cada vez más, cada año, la póliza de seguro, que en el caso de Colombia, la UPC ha venido variando desde el año 93 hasta el 2023. No sé si es claro la información ya. Sí, ya mucho mejor, gracias. Claro. Entonces, si yo voy a mirar la función de un sistema de salud, en realidad cualquier sistema debiera mirar los servicios desde las dos ópticas, lo individual y lo colectivo. Hacia allá debería ser lo fundamental de un sistema de salud. Pero acuérdese, el modelo es el que le va a decir a usted dónde se carga más. Y la mayoría de los países cargan sus servicios más hacia lo individual. ¿Queda claro? Sí, doctora. O sea que los países o sea, como los que se encargan del primero en ser como prestar servicios personales en salud, ellos piensan más que todo en como la plata, de money cash. Comercio. Claro, mi hija, el mercado. Entonces, por eso le digo, típico, Estados Unidos. Vaya usted a Estados Unidos y si no tiene plata, pues mi hija se murió. Porque hay que comprar seguro. ¿Sí estamos o no? Sí, doctor. Ok, esa es la idea. Ahora, Colombia, ¿por qué no es así? Porque Colombia tiene una mixtura, que es lo que vamos a ir viendo. Nosotros tenemos acciones colectivas, recuerden el PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, ustedes que ven tanto salud pública, comunitaria, etcétera, pero también tenemos acciones individuales. Incluso nuestro plan obligatorio de salud nos entrega acciones individuales. ¿Estamos? Pero al momento de comenzar a cobrar, ¿qué paga más? Pues paga más los pacientes con cáncer, con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles dejan menos? Pues ir a vacunar. No sé si me queda claro el ejemplo. Sí. Eso, muy bien. Ok, pasemos a la segunda función. Les decía que la segunda tiene que ver con la generación de recursos, es decir, que son las instituciones que forman el talento humano o las compañías farmacéuticas o las industrias de investigación que van formando talento humano para desarrollar tecnología, equipos, etcétera. Entonces, un sistema de salud que tenga generación de talento humano, generación de tecnología y generación de medicamentos está hecho, hermano. Está hecho porque tiene una función clarísima para poder atender la demanda de su sistema. Pregunta, en Colombia, ¿cómo nos vemos? ¿El Estado ayuda a la formación de talento humano? ¿Las industrias farmacéuticas ayudan a que hayan medicamentos con bajos precios? ¿Realmente las compañías de empresas de tecnología, software, equipos biomédicos y todo, los hacen en Colombia con precios muy asequibles? Pues no. Yo diría que no. No, pues no. Entonces usted por eso dice, uy, no, claro. Piensen algo, muchachos. El país que tiene el mejor ejemplo de esto, que forma talento humano, que tiene la industria farmacéutica, que tiene el desarrollo de equipos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, hasta China, mijo. Y muéstreme todos esos países, todos esos que acabo de nombrar, ¿en dónde es más fuerte el sistema de salud?
De esos 4, ¿dónde es más fuerte? En su función que estamos viendo. Función de generación de recursos y función de prestación de servicios. Hasta ahí. ¿Cuál de esos 4 países que le nombré es más fuerte? ¿Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o China? Inglaterra, muy bien. Ok, gracias a los que me están mirando ahí el chat. Excelente. Es Inglaterra, muchachos. ¿Por qué? Porque Inglaterra se ha preocupado mucho porque su país mejore calidad de vida. Se invierte en el sistema de salud mucho, no solamente a nivel institucional, sino a nivel de los determinantes sociales. 3, formación de talento humano. Allí realmente usted tiene un número importante de médicos, de especialistas. La industria farmacéutica se ha desarrollado muchísimo. Fíjense nomás, el mejor ejemplo lo tenemos en pandemia. Los países que primero generaron o le metieron billetes sin ninguna consideración a hacer vacunas. Entonces ahí están los 4 países que les nombré. Ahora bien, si usted me dice, no, profe, ¿dónde murió más gente de los 4 países? Seguramente que hubo un índice de mortalidad similar, pero a lo mejor donde hubo más control, pues fue en Inglaterra. ¿Por qué? Porque en cierta forma ellos empezaron a modelar y la gente tenía más cultura de cuidado y autocuidado y además había acceso permanente a los servicios de salud sin costos. Ahora vaya y mire qué pasó en Estados Unidos. Si usted tiene el seguro, se salvó. Si no tiene el seguro, pues lo sentimos, no pudo. La gente allá no tiene, como decir nosotros aquí, un acompañamiento del Estado para ir a instituciones públicas. Una cosa es que le atiendan una situación de urgencia y otra cosa es que le atiendan la continuidad de un tratamiento. No sé si hasta ahí vamos. Ok, perfecto. Bien, voy para la tercera función. Financiamiento. La tercera función es muy importante porque son los mecanismos que tiene un Estado para no solo recaudar el dinero, sino también para asignarlo, para comprar, para pagar. Entonces, es como cuando uno dice, ya vi, por aquí me entró la platica y por aquí salió la platica. Caso de Colombia, sabemos por dónde entra la plata, sabemos cómo se recoge la plata, pero no sabemos cómo se pierde la plata. Sabemos que tenemos una cosa muy tenaz, que es la corrupción, pero mire, porque la plata está, el recurso está y hay billete para la salud, pero desafortunadamente con esas prácticas tan inescrupulosas que tenemos de corrupción, pues muchas IPS, que son las que prestan el servicio de salud, han quebrado porque no les pagan. Entonces, países como, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, incluso Reino Unido, Francia, Finlandia, Nueva Zelanda, Suiza, en Australia, pues por nombrarles varios de los países que manejan sus recursos con un poco más de transparencia, pulcritud, que la gente pueda hacer monitoreos, hay sistema de información. Puede que haya corrupción, seguramente que sí, ¿no? No vamos a decir que pues aquí todos son santos, pero no como la que tenemos en países como Venezuela, Colombia, México, Perú, Bolivia, Argentina. Creo que se está entendiendo, ¿no? Bueno, entonces muy bien. Entonces, si la función del sistema es saber, 1, tener mecanismos para recaudar y 2, tener también formas de cómo se asigna, se controla y se vigila sobre esa compra y pago, pues sería interesantísimo porque nosotros como ciudadanos seríamos los primeros responsables en el control de los recursos. Ejemplo, Inglaterra. Usted llegó por un medicamento que por supuesto se lo entrega a su plan de salud, pero en ese momento le tocó a usted pagarlo y le dijeron, señor, tiene que pagar, qué sé yo, X cantidad de dinero,
pero está dentro de su plan. Usted puede escribir a su sistema, en este caso hay líneas de comunicación para decir, este medicamento está dentro del sistema, yo tuve que pagarlo hoy para adquirirlo, y ellos a vuelta de correo, si no es que le consignan directamente en su cuenta, le devuelven el valor de el medicamento. Allí lo que hay son pagos o copagos estándar. Voy a decir algo sencillo, pues para que nos entendamos. Nosotros en Colombia somos muy dados a dar diclofenaco, o sea, naproxeno, les podemos dar a los pacientes ibuprofeno, les damos ácido acetilsalicílico, etc. Digamos que es lo común que aquí se entrega. Y el paciente pues recibe eso y obviamente nunca le toca pagar ningún copago. Pero si a usted le dicen, por ejemplo, que va a requerir un inhalador, ¿no? Porque ahora que tenemos este disparo de infecciones respiratorias, a usted le toca pagar de acuerdo a su ingreso. Entonces el copago va a ser diferencial porque pues hay que mirar el ingreso. Eso es una primera parte. Segundo, si resulta que a usted le tocó comprarlo por su cuenta porque al momento que usted fue, aunque se lo autorizaron, quien le iba a despachar a usted su inhalador no lo tenía y le dice, no, nosotros lo llamamos y ahí usted se queda esperando y nunca lo llaman, finalmente usted le tocó gastar de su bolsillo, a usted el sistema nunca le va a decir de vía correo o vía mándeme su cuenta y yo le consigno, ¿cierto? Eso no pasa. Entonces, mire lo delicado en términos de la financiación, cómo algunos países tienen la cultura en sus ciudadanos de saber qué deben gastar de su bolsillo y qué les da el Estado. Caso Canadá, caso Inglaterra, España, ¿cierto? O sea, varios países ya tienen, digamos, enseñadas a las personas qué deben pedirle al sistema. En el caso nuestro, desafortunadamente, no hay una cultura de manejar el recurso del sistema. Y al contrario, le sacamos al sistema hasta la cirugía 90, 60, 90 para poder ir a una playa paradisíaca y mostrar el último vestido de baño. No sé si queda claro el ejemplo. Perfecto, ¿cierto? Listo. ¿Por qué? Porque aquí conocemos la herramienta de la Constitución llamada tutela y aquí le saca usted la tutela por vía tutela hasta la crema número 4. Es decir, la crema que usted quiera, el pañito húmedo, etc. Aquí no hay una cultura de utilizar bien los recursos, sino al contrario, todo me lo tiene que dar el sistema y así nos hemos acostumbrado, lo cual no es así. En ningún país le entregan a usted todo. Si le dicen, usted tiene derecho a eso y usted lo tiene que conseguir. Quienes vayan a revisar de pronto Canadá se van a dar cuenta que en Canadá los lentes no se dan. Algunas acciones de odontología no las entregan. Lo mismo en Inglaterra. Algunas órtesis, prótesis se dan, otras no. Y el paciente sabe y compra un seguro, obviamente que se lo facilita el mismo Estado para que pueda hacer la ayuda, hacer su rehabilitación, pero el paciente da las cosas sin decir, venga, es que yo tutelo ni nada de eso. No, 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 no. Eso es una cultura que tenemos aquí en Colombia, desafortunadamente, por nuestro sistema judicial. Bueno, explicada la tercera función, me voy a la última, que es la cuarta. La cuarta función, entonces, es la de rectoría. Esa es la que dispone el gobierno, ¿sí? El gobierno que esté de turno, saca políticas públicas para dirigir el sistema, regular el sistema, vigilar el sistema. Verbo y gracia. El actual presidente en campaña dijo que iba a transformar el sistema de salud porque las aseguradoras se robaban la plata, no le pagaban a las IPS, los médicos estaban más mal pagos, etcétera, etcétera. Bueno, él ha quedado como presidente y lo primero que hizo fue, dentro de su ejercicio de rectoría, es presentar un proyecto de ley que por supuesto sigue siendo debatido en los escenarios del poder legislativo
para que él pueda, a través de esa política pública, dirigir, regular y controlar el sistema. Pero recuerden mucho que la función de rectoría recae sobre el Estado. ¿Queda claro eso? Sí, señora. Bien. Bueno, entonces vamos cerrando esta primera parte para todos. Todos los sistemas de salud deben contribuir a la salud como derecho. Todos los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque después de haberse firmado tratados a nivel internacional como Alma-Ata, el Pacto de Astana, por ejemplo, el que es Salud para Todos, las políticas públicas que se dieron después de pandemia para fortalecer los sistemas de salud y atender y mejorar la salud colectiva. Es decir, ya todos los países han tenido, como dicen, han vivido en carne propia cómo ha sido y cómo han valorado su sistema de salud. Hoy muchos países, créanme, en Europa, han reformado sus sistemas, han fortalecido sus sistemas y en otros continentes, como en el caso de Asia, en la misma África, que es uno de los más criticados en su sistema de salud, y América Latina, han entendido que hoy hay que apostarle a la salud universal, hoy hay que apostarle a la atención primaria, hoy hay que apostarle a la prevención, a la promoción y al cuidado colectivo. Hoy hay que apostarle a los determinantes sociales de la salud. Cuando yo hablo de apostarle es que esos son los objetivos de hoy, del siglo XXI, en el que no se necesita robustecer el sistema financiero, sino hay que robustecer la calidad de la salud y la calidad de vida, fundamentalmente la calidad de vida. Y para eso hay que trabajar de manera intersectorial, porque ya el concepto de salud, como esa relación solamente biológica, de enfermedad, de lo individual, eso ya está mandado a recoger. Y hoy están trabajando los sistemas de salud es por la mirada colectiva, por disminuir brechas, por retirar, pues en cierta forma trabajar barreras de acceso, ayudar a la población vulnerable a que tengan unos mínimos de garantías frente a la salud como derecho. Y quedan más lejos quienes son los países que siguen privilegiando la salud como servicios y en ella encuentran un gran negocio. Eso es lo que se está evitando llegar y lo grande, digamos, el trabajo grande que se está haciendo desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud, desde Naciones Unidas, incluso el propio Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial le están apostando a financiar dinero o a dar dinero a los países que están cambiando sus sistemas de salud con una mirada más social. Bueno, ese es como lo que deberíamos nosotros quedarnos en términos generales. ¿Qué otra cosa le están apostando hoy los sistemas de salud? A mirar al ser humano como ser humano, no como un elemento que me permite facturar y sacar plata. Así como dicen la canción de Shakira, ¿no? Las mujeres facturamos. Entonces aquí el sistema de salud ya no se interesa el facturar para llenarse de plata, sino el trabajar por las personas. Por eso hablamos de seguridad del paciente, de humanización de los sistemas, del buen trato, de la ética. Bueno, todo esto les estoy diciendo porque son los cambios que se han venido entregando en términos de nuestros sistemas de salud. Hay un documento reciente que lo pueden incluso consultar ustedes en su página web cuando les toque ahora revisar sus países,
que lo sacó la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial después justamente de la pandemia. Y invita a que los sistemas de salud hagan una convergencia, es decir, se revisen entre ellos para poder retomar y mirar el cambio. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mirar lo de la OPS, que es quien nos cuida, vigila, controla los sistemas de salud, específicamente de América Latina, encontraremos que la pandemia a nosotros nos dejó muchas lecciones, pero la más tenaz fue mostrarnos que el sistema de salud nuestro, hablo en América Latina en general, ya saben a los países que me refiero, pues fueron muy vulnerables, se perdieron muchas vidas, pero sobre todo no pudimos trabajar en equipo como países, siendo del mismo continente. Le restamos importancia a la protección social y sobre todo ni siquiera nos compartimos la posibilidad de desarrollar las vacunas como América Latina. Es decir, si teníamos uno de los países que la podía liderar, ¿por qué no haber hecho un tratado de compra como América Latina? Pero no, nos fuimos a hacer tratados comerciales a nivel mundial. No sé si están cogiendo la idea que estoy comentándoles. Como continente hemos perdido mucho del trabajo como América, o sea, como continente. El gasto fiscal que tuvimos con la pandemia fue muy alto. Estamos tremendamente endeudados con los países ricos, cuando pudimos haber hecho alianzas muy importantes en términos de la ayuda que nos pudimos dar de forma cooperante. No hemos podido reducir las desigualdades y nuestros países, al contrario, quedaron profundamente resquebrajados, limitados y sobre todo con una alta, llamémoslo, incidencia en el desarrollo social. ¿Por qué? Porque la salud, aunque muchos de nuestros países la tienen como un derecho fundamental, otros la tienen como un bien público, un servicio público a cargo del Estado. Colombia es uno de ellos. Colombia la tiene como un derecho, pero se comporta como un servicio público a cargo del Estado. También sabemos que en la región nuestros sistemas de salud tienen bastantes debilidades porque son segmentados. Nosotros no trabajamos todavía en red. Nosotros tenemos muy fragmentada la prestación de servicios. Hay demasiada limitación de acceso por la ruralidad. Nuestros territorios son altamente diversos y geográficamente tenemos mucha población dispersa, además de que compartimos culturas distintas. Nosotros manejamos culturas o población indígena, mientras que en Europa pues no tenemos esta situación, digamos, tan evidente. El número de camas hospitalarias que tenía América Latina era aproximadamente 2 camas por 1.000 habitantes, según esos reportes de la OPS. Bueno, en fin, digamos que lo que quiero decirles es que ustedes esta información que yo les estoy dialogando la van a poder encontrar con mayor diligencia desde la página de la OPS o de la OMS o googleando, como les digo yo. Pueden encontrar los datos. ¿Qué ha pasado con los sistemas de salud después de la pandemia? Bien. Seguimos entonces en términos de esas funciones y lo que tenemos nosotros que mirar. Cierro aquí entonces nuestro primer momento diciéndoles que en este mapita, a manera de síntesis, no olvidemos 3 cosas importantes. Todo sistema de salud tiene 4 funciones claves que son la rectoría, la prestación del servicio, aquí tenemos la rectoría, que le debe apuntar como objetivo no solamente al trato adecuado, sino a la cobertura, una cobertura universal. Esa es una política internacional que hoy debemos cumplir ya todos los países porque está pactado, ¿no? Salud para todos, sin barreras. Segunda función, la generación de recursos para poder prestar los servicios de salud. Entonces, algunos países, aclaro, algunos países, caso Cuba, para dar un ejemplo inmediato, forma el talento humano en salud sin costo para
el profesional que se está formando y le da lo que necesite en términos no solo del pregrado, posgrado y maestría, doctorado. Eso no pasa en muchos países, por eso Cuba se ha convertido en términos de un producto de exportación su talento humano. Otra función, el financiamiento. Entonces, entender que en el financiamiento es muy importante que los estados sepan qué van a entregar y de acuerdo a lo que entreguen tengan protección financiera para poder cubrir esas acciones de salud. Entonces, si yo digo que voy a entregar promoción, prevención, rehabilitación, etcétera, entonces yo tengo que decir hasta cuánta plata puedo darle a cada ciudadano generado o entregado por el Estado y cuánta plata tiene que aportar cada ciudadano. Y que de acuerdo a eso, pues hasta ahí puede llegar el Estado. Pero no podemos llegar y decir, no, es que el Estado le va a dar todo lo que usted pida, hasta los 90, 60, 90 para que pueda ir a la playa a disfrutar de su vestido de baño. ¿Listo? Creo que con eso he dado pues ya terminación a esta primera parte frente a los sistemas de salud, sus funciones y los objetivos. Preguntas, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, doc. Bueno, Sí, entonces voy a compartirles un artículo cortico, porque pues no son sino 4 paginitas. Se los voy a enviar a Joyver. Ahorita ya se los subo en la plataforma. Lo que pasa es que para ustedes a veces, yo digo que es curioso, pero para ustedes a veces sale muy cómodo a través de WhatsApp, ¿no? Llegan y de una abren su WhatsApp, bajan el archivo y lo pueden leer. Por favor, se lo voy a mandar también a Jonathan y ahí ustedes se lo... Ya lo reenvié. Eso, muy bien, gracias. Tienen la oportunidad de revisar el archivo. Yo lo voy a abrir aquí por pantalla, pero nos vamos a dar 15 minuticos para revisar ese archivo. ¿Por qué? Habla de las políticas internacionales. Fíjense que yo no estoy hablando de hoy, sino de lo que se ha trazado a nivel mundial para considerarse en términos de la transformación de los sistemas de salud. Y el archivo, el título es Salud en todas las políticas, el control y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Ya ustedes son más conscientes que nadie que hoy la mayor parte de la población está afectada o pues gran parte de la mortalidad a nivel mundial se da por enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué les recomiendo que revisen inicialmente? Como es un archivo corto, denle una miradita con relación no solamente a la formación, porque pues allí les va a hablar a ustedes de las responsabilidades que hay. Obviamente toca alguno que otro de nuestro país, no Colombia, claro, no está en Colombia, pero sí un lineamiento que se viene realizando y hace un pasar de la historia, ¿no? Entonces dice que era lo que teníamos y hacia dónde debemos llegar. Y especialmente hace un llamado a las propuestas con relación a los problemas de salud que ya no se miren de forma individual, sino de mirada colectiva. Por eso hoy los sistemas de salud deben transformarse a buscar políticas globales que favorezcan, por supuesto, una contribución en que nos fortalezcamos. Y después de la pandemia, aunque este artículo no tiene que ver con la pandemia, pero sí tiene que ver mucho el año en el que se dio con la pronunciación de nuestra ley estatutaria en Colombia, que es la ley 1755. Bueno, mi reloj dice que son las 3:10. ¿Les parece a las 1:30 que nos volvamos a conectar? Ahí vamos haciendo una pausita activa y le dan una miradita rápida al artículo para que lo discutamos, ¿vale? Listo. Bueno, muy bien.